Mili, estás en mute. Mil disculpas. Bienvenidos a todos, ahora sí. Yo estaba dando la introducción. Gracias, en principio, por estar aquí. Esta es una muestra más de nuestro maravilloso ecosistema de consulting partners y cloud resellers, en este caso Expand y Devs United. Para quienes no me conozcan, yo soy Mili Fernández, soy Channel Account Senior Manager y mi desafío está en el desarrollo del modelo indirecto en el mercado de México. En el día de hoy tengo el honor de presentar a ambos equipos de Expand y de Devs, que nos van a estar hablando de el poder de la inteligencia artificial que hoy nos atraviesa absolutamente a todos. No importa cuán chiquita sea la compañía, cuán grande sea, las oportunidades de desarrollo y de incorporación de la inteligencia artificial es clave en estos momentos. Les agradezco muchísimo y sin más los dejo aquí con el equipo para aprovechar la sesión. Juan Manuel, todo tuyo. Muchas gracias, Mili. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Manuel Gatica. Yo soy el director comercial de Expand Latinoamérica en México. Eh, Antes que nada, quiero darles la bienvenida. Entiendo que estamos teniendo audiencia de varias partes de Centroamérica, Caribe, etcétera. Me da mucho gusto que se hayan podido dar el tiempo. La plática va a estar bastante interesante. Y por mi parte, quiero presentarles al grupo de Expand, en este caso su servidor, ya me presenté, y también me acompaña Norma García, que también es Account Executive, en este caso para México. También tenemos presentes algunos account executives de las diferentes geografías que nos acompañan y quiero platicarles un poquito de quiénes somos. Como bien dijo Mili, nosotros somos un reseller autorizado de Salesforce. Manejamos toda la parte de licenciamiento para México, Centroamérica, Caribe y Ecuador. Es decir, nosotros podemos apoyarlos en todas las necesidades que ustedes tengan en la parte de licenciamiento. Como reseller autorizado, tenemos la habilidad de poder facturar desde cada una de estas entidades, como son Costa Rica, Honduras, Salvador, Guatemala, Panamá, etcétera. Tenemos un pool de arquitectos de primer nivel que de entrada, de primera mano, podemos estarles apoyando con toda la parte de dimensionamiento y dudas técnicas de primer nivel. Contamos con distintas certificaciones y pues obviamente también podemos facturar y ayudarles en todos los temas de moneda local, todo lo que tiene que ver con deducibilidad de los pagos al tener presencia local en cada uno de estos países. Nosotros podemos apoyarlos facturando moneda local, de tal manera que ustedes puedan registrar contablemente estas compras. Pues nada, básicamente nosotros contamos con un gran expertise, tenemos más de 5 años de presencia en estas geografías. Recién entramos al mercado mexicano, contamos con un año pasadito que iniciamos en el mercado mexicano, que es donde se abrió el modelo de reseller por último. Y pues nada, en todos los proyectos lo que hacemos nosotros es acompañarnos de un partner implementador. En este caso tengo el honor de presentar a Devs United, que es quien nos va a apoyar con la presentación. Está bastante interesante, les pido que estén atentos, va a haber algunas sorpresas al final. Y por mi parte es todo, encantado de recibirlos y le cedo la palabra a mi compañero Andrés Rosato para la parte de presentar a su compañía, Devs United. Gracias, Juan Manuel. Buenos días a todos. Muchísimo gusto. Mi nombre es Andrés Rosato. Soy responsable comercial para Devs United. Ya oportunamente se presentarán ahora a continuación Camilo y David, que son parte del equipo, quienes nos apoyan con la presentación del día de hoy. Devs United
muy rápidamente les quiero contar quiénes somos, ¿sí? Y como bien nos presentaba al principio Mili, nosotros somos parte del ecosistema de Salesforce, en este caso con el rol de consultora de implementación de servicios profesionales, ¿sí? Tenemos un especial acento y pasión por temas de marketing digital, y en esta gráfica lo que queríamos básicamente mostrar y resumir es que nos ubicamos en la intersección entre el marketing, la tecnología y el consumidor, y nuestra forma es de abordar los proyectos con la creencia de que el marketing potenciado con la tecnología de Salesforce es la unión perfecta para brindar una verdadera experiencia de cliente, ¿no? Entonces, básicamente este es nuestro ADN. Como consulting partner, claramente tenemos un equipo por detrás de trabajo, de profesionales, y también esto nos resume muy rápidamente aquí algunos puntos nuestros, que son que tenemos ya una experiencia de 9 años de trabajo, con 250 implementaciones en nuestro haber. El equipo de trabajo ya lleva certificaciones, ¿sí? Que son como más de 85, y somos un equipo de más de 45 expertos, ¿sí? Pertenecemos al programa de Talent Alliance de Salesforce, que para todo lo que es el reclutamiento de talento. Y en la siguiente lámina tenemos nuestras credenciales y certificaciones, que esto básicamente es mucho estudio y mucho aprendizaje de toda esta plataforma espectacular que es Salesforce, y esto se traduce y impacta directamente en cada una de nuestras implementaciones. Por eso todos los años tenemos el desafío y las ganas de seguir aprendiendo y certificándonos. Así que bueno, sin más, le dejo la palabra a mi compañero Camilo, que se va a presentar para regalarnos la agenda del día de hoy. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, Andrés. Bueno, un gusto. Saludos a todos los que se tomaron este tiempo, este espacio de aprender un poquitico más de otro tipo de cosas y de escuchar una historia ahí bastante interesante. Hoy voy a estar acompañándolos. Mi nombre es Camilo Campos, soy Solution Architect de Devs United. Voy a estar junto con mi compañero David Mendoza. Vamos a estar hablando un poco de Data Cloud, de IA, y bueno, ahí cualquier duda, pregunta, la pueden hacer en la caja del chat y la vamos a estar revisando. Hoy en la sesión vamos a hablar rápidamente un poco del poder de los datos, de la IA dentro del ecosistema de Salesforce. Por supuesto, a lo que vinimos es hablar un poco de Data Cloud, ¿no? Una revisión, una visión de este sistema, esta herramienta que va a ser bastante poderosa y bastante útil. Y bueno, ahí ya lo vamos a ver. Y también al final vamos a tener una dinámica de participación para que ustedes puedan escanear con sus celulares. Hay un QR que ustedes pueden escanear y vamos a estar participando con unas preguntitas básicas de lo que hemos hablado, a ver quién se lleva como el primer puesto. ¿Listo? Y bueno, sin más preámbulos, entonces quiero comenzar por acá, hablando un poco del poder de los datos y la IA dentro del ecosistema de Salesforce. Y al principio quiero comenzar un poco contándoles que hay unos retos que se plantean para empezar a trabajar con Data Cloud, ¿no? Muchísimas veces nosotros como marketers, en este caso David y yo que llevamos un tiempo trabajando en el mundo de la tecnología y también del marketing, nos identificamos con ese tipo de retos, ¿no? No todos estamos satisfechos con las estrategias de unificar al cliente dentro de los diferentes canales, ¿no? Ustedes tienen por ahí un cliente que llega de un sitio web, llama a presentar una queja, ¿no? Tal vez hace una compra, ¿no? En algún punto digital o presencial, y a veces no podemos unificar a esa persona y saber quién está interactuando con nosotros a través de los diferentes puntos de contacto, ¿no? La data es el oro hoy en día y es difícil adquirirla todavía, ¿no? Eh, 60% de los marketers, bueno, 59% todavía tiene que buscar mucho en el área de IT para buscar datos en tiempo real o lo que llamaríamos casi tiempo real, que es near real time. eh, y Muy pocos, aún así, hablando de datos y de IA, están experimentando realmente con IA, o algunos lo están haciendo de una manera informal o desestructurada, ¿no? La IA es un tema importante, pero bueno, hablándolo con más propiedad y con más seriedad, muchísimas veces se está haciendo de maneras
muy casuales y vamos a ver ahora unos ejemplos en los cuales la IA no se está poniendo tanto al servicio de los equipos ni está siendo escalable tampoco, ¿no? Y también eh, existe un tema de exposición de datos, datos sensibles, y es que por ahí los colaboradores o los equipos de marketing puedan exponer información muy importante de la compañía a estas herramientas de IA, ¿no? Sin una suficiente filtro, ¿no? Compartir datos sensibles que van a estar disponibles para otras personas. Ese es el riesgo que supone la IA. Toda esta información la tenemos de forma muy interesante que hace cada tanto el equipo de Salesforce, que es el State of Marketing. Esta es la novena edición, también por ahí lo pueden buscar y consultar, y tiene como unos insights importantes de diferentes encuestas que se hace a equipos de marketing alrededor del mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco para hablar de las cifras en que estamos situados el día de hoy. Ah, entonces, si nos gusta la IA, nos gusta experimentar y la queremos poner al servicio de nuestra compañía, creo que vamos a necesitar tener una estructura, un modelo o una data que sea confiable, ¿no? Y ahí es precisamente donde entramos a hablar un poco de los dolores que hoy existen. Ah, la data, estoy hablando un poco de data y de IA, está por todo lado, ¿no? Hoy en día, según ustedes, tienen muchas aplicaciones en las que guardan la data, hablemoslo, por ejemplo, data de performance del sitio web, ¿no? Google Analytics, o data de clientes, lo tienen por ahí en Google Cloud, tienen algo, no sé, Snowflake, o tienen su data en AWS. ¿Dónde está almacenada la data? En un CRM, quizá, o también muchos equipos, por supuesto, tienen data almacenada en un Excel, ¿no? Entonces, creo que va a ser importante ver que la data está por doquier y está desconectada. Entonces, existe una necesidad amplia de conectarla, de unificarla, y es básicamente un poco a lo que le queremos apuntar con Data Cloud, ¿no? Em, Esto es la data, ¿no? Pero también existe un poco el tema de la IA para el mundo empresarial. Entonces, hoy seguramente podríamos pensar es, ¿estamos listos como empresa, como compañía para utilizar la IA? A veces los datos están almacenados en diferentes lugares, lo que les comento de la seguridad y la privacidad no está estructurado. La IA, si ustedes se dan cuenta, a veces ofrece agilidad, pero también tiene toxicidad y alucinaciones, ¿no? Te puede dar información incorrecta o que esté parcializada, porque es básicamente un modelo que hay que construir, ¿no? Y que está también desconectada y que no tiene contexto. Ahora ya mi compañero David va a mostrar un poco acerca de a qué me refiero con una IA con contexto. Y bueno, tenemos los elementos, ¿no? Un tema de desconexión de datos, por supuesto. Estamos hablando de IA que necesita ser adaptada con un proceso, ¿cierto? Y para esto llega Data Cloud, ¿no? Data Cloud es un producto de Salesforce que es importante y se está utilizando hoy en día por varias compañías. Hoy queríamos poner algunos logos acá de empresas de la región, en general Latinoamérica, que están utilizando ya Data Cloud, por supuesto, aerolíneas como Aeroméxico, Parque Arauco en Chile, Ópticas de Evelyn también en México, Claro, Uber, L'Oreal, la Fórmula 1 y Aston Martin, para hablar de marcas súper, súper grandes, ya están utilizando el poder de Data Cloud para unificar los datos y para la IA y para mucho más, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, aquí, bueno, dejo un poco a mi compañero David, que va a estar explicando un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Y dándoles contexto de data, de IA y, por supuesto, de lo que sería Data Cloud. Muchas gracias, Cami. Bueno, como mencionaba Camilo, y como han escuchado ya, hay bastantes retos relacionados con la IA. Todos queremos aprovechar la IA, todos queremos subirnos en esa ola, pero la gran pregunta, como mencionaba Cami hace un momento, es si estamos preparados a nivel empresarial para usarla. Y entonces vamos a ver algunos de los limitantes o continuar hablando acerca de algunos limitantes que tenemos para usar esa IA de manera efectiva y pues como nos gustaría utilizarla. Y vamos a ver cómo Data Cloud, esta herramienta en la que estamos hablando de Salesforce, entra a solucionar esas limitaciones o entra a ayudarnos a enfrentar esas limitaciones. Lo primero, como ven, es que la data genérica deriva en AI o IA genérica em, y todo parte de los prompts, ¿no? Creo que todos hemos escuchado mucho acerca de los prompts. Acá tenemos un ejemplo del prompt
de escribir un email invitando a nuestro cliente Lauren a atender a nuestra conferencia. Con un prompt de esa clase, pues vamos a tener también una respuesta muy genérica, que no está mal, pero está lejos de utilizar toda esa cantidad de datos que tenemos, que nos ha costado tanto trabajo y dinero recopilar. Entonces, queremos conversaciones relevantes, pero para poder aprovechar y que esta ola de la inteligencia artificial generativa realmente utilice esos datos relevantes, necesitamos darles contexto. ¿Cómo lo logramos? Vamos, Cami, con la siguiente, por favor. Por un lado tenemos a Einstein One. Y Einstein One es el, el conjunto de herramientas de Salesforce que nos ofrece para utilizar la inteligencia artificial de manera empresarial. Nos estamos preparando para utilizarla y estamos empezando a hacerlo por medio de Einstein One. Hasta ahora teníamos de manera fragmentada herramientas de inteligencia artificial de Machine Learning, que era como lo anterior a la generativa, y ahora tenemos la generativa, pero todo lo tenemos de manera separadas. Las tenemos, inclusive hay empresas que han hecho esfuerzos a crear sus propios modelos de IA y se está empezando a utilizar, pero tenemos un montón de data fragmentada y un montón de herramientas fragmentadas. Y Einstein One lo que nos permite es empezar a unificar todo y darle como una capa de confianza. No sé si alcanzan a ver en la presentación que aparece la palabra trust, Einstein Trust Layer, para que podamos a nivel empresarial aprovechar todas esas capacidades de la inteligencia artificial de forma integrada, de forma inteligente y conversacional, automatizada y en general, como esperamos y sobre todo como los clientes esperan a día de hoy. ¿Cómo lo hace Einstein One? Einstein One funciona con metadata. ¿Qué es esto de metadata? Contexto, como estábamos hablando hace un momento. Contexto sobre la data. Entonces ustedes ven ahí datos de ejemplo, 1111, 555123, bueno, ya saben, como ven en la pantalla, eso no dice mucho. Y muchas de nuestras herramientas que tenemos separadas de gestión de marketing, de gestión de ventas, de gestión de servicio, tienen todos estos datos, pero para la inteligencia artificial no tienen ningún tipo de contexto. Entonces, con Einstein One añadimos esta metadata para decir que 111 realmente es el número de la cuenta, para decir que el 555, etcétera, es el número de teléfono, que el 10493 es el código SIP y que esos caracteres alfanuméricos son un ID de Salesforce. Entonces, por medio de Einstein One, nos alimentamos de un framework de metadatos unificado de todo tipo de datos de los clientes, de toda esa información que nos costó tanto trabajo obtener. Lo integramos en un solo un framework de metadata, un solo marco, y Einstein One se alimenta y funciona por encima de esto para empezar a aprovechar toda esa información. Perfecto. ¿Y de dónde obtiene la información unificada? ¿Cómo hace que deje de estar fragmentada? Precisamente con Data Cloud. Entonces, Einstein One, inteligencia artificial de Salesforce enfocada en empresas, funciona junto con Data Cloud para crear para proporcionar esa información contextualizada y permitir tanto a Einstein One como a cualquier modelo de inteligencia artificial que estemos utilizando en nosotros, usar esa información de la mejor manera, de una manera relevante y contextualizada para los clientes. Mencioné ahora de modelos de inteligencia artificial. Seguramente muchas de sus empresas estén utilizando en este momento, se estén adentrando en la inteligencia artificial, creando sus propios modelos. Como ven ahí algunos logos de Salesforce, de AWS, de ChatGPT. Bueno, hay diferentes plataformas de inteligencia artificial generativa actualmente. Por medio de Data Cloud, si ustedes ya han hecho un avance con esas herramientas, no tendrían que perder, porque Data Cloud, por medio de Einstein One, se puede conectar con esas plataformas, manteniendo una capa de seguridad, una capa de datos segura,
que lo que va a hacer es que los modelos no se entrenen con los datos de nuestros clientes, sino que simplemente los utilicen al momento de la consulta para generar ese resultado que estamos esperando, pero no estamos entregando la data de nuestros clientes a otras empresas, a las empresas que están desarrollando estos modelos de inteligencia artificial. Entonces, pues eso es una gran ganancia. Como les decía, entonces, esta diapositiva lo que nos muestra es el flujo de seguridad de cómo funciona esa interacción entre Einstein One, Data Cloud y los proveedores externos de inteligencia artificial. Entonces, surge un prompt, se hace una búsqueda segura de los datos, se enmascaran los datos, vamos y nos comunicamos con las plataformas de inteligencia artificial con los datos enmascarados, se produce pues lo que estamos consultando, lo que estamos pidiendo, no hay retención por parte de las herramientas externas y adicionalmente la capa de trust o de confianza de Einstein detecta toxicidad en el resultado generado, se hace una auditoría y nos devuelve el resultado final en nuestras herramientas de CRM. Todo esto sucede directamente, por ejemplo, desde Data Cloud. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos con Cami de cómo funciona esto en la práctica. Entonces, con todo este proceso que les comentábamos, esto es el resultado o lograríamos el resultado que queremos ver. Pasaríamos de un prompt genérico a un prompt muy específico que utiliza esos datos, esa metadata de la que estábamos hablando de los clientes, y nos permite generar una comunicación por el canal que sea. En este caso, el ejemplo es un email, pero pues, por diferentes canales. Esa comunicación va a ser mucho más contextualizada, personalizada, y pues justo lo que esperamos y lo que los clientes esperan con todos estos avances que estamos teniendo en términos de inteligencia artificial. Ok, esa es la posibilidad o eso es a donde queremos llegar. ¿Qué metadata, qué data y metadata disponíamos anteriormente en el ecosistema de Salesforce? Cada herramienta de Salesforce pues tiene sus propios datos, sus propios tipos de datos. Y el problema que teníamos era que era difícil aprovechar todo de manera unificada. Adicionalmente, pues cada uno tiene sus propias, su propio Machine Learning y sus propias dinámicas específicas de cada herramienta de manera fragmentada. ¿Cómo viene Data Cloud a solucionar esto? Unificando, si quieres, el siguiente, gracias. Unificando todos esos metadatos por medio de un modelo, un framework, un marco unido de metadatos para que todas, por decirlo de manera sencilla, hablen el mismo idioma. Entonces, en Data Cloud podemos unificar toda esa data, esa cantidad increíble de data que tenemos de nuestros clientes en las diferentes plataformas de Salesforce o externas, no solamente de Salesforce, sino en general todos los datos relevantes de nuestros clientes que queramos utilizar para nuestras comunicaciones y nos disponibiliza esa información. ¿Cómo funciona esto? Para que vayan pues viendo un poco, aterrizando un poco todo esto que estamos hablando. Como ven, tenemos datos de diferentes fuentes, como les decíamos, no solamente Salesforce, sino también de otras fuentes. Las traemos a Data Cloud y hay un proceso de armonización en el que preparamos los datos y los transformamos, mapeamos todos esos datos al modelo de datos unificado, que sería hablar el mismo idioma. Unificamos todos esos datos para crear perfiles únicos de las personas, para que se entienda que, por ejemplo, Juan Manuel es una sola persona. Si está 15 veces en diferentes plataformas, por medio de ese proceso unificamos y dejamos a un solo Juan Manuel. Y todo esto para poder activar esto en segmentos, en acciones, en análisis de datos. Y todo esto
disponibilizando esta data unificada para Einstein y para los casos de usos que estábamos viendo hace un momento. Este proceso posibilita que Data Cloud sea o se convierta en el motor del marketing del día de hoy para estar a la vanguardia, para dar una buena experiencia a nuestros clientes, para ser relevantes con nuestras comunicaciones y, en resumen, para avanzar hacia esa promesa o ese sueño de entregar el mensaje correcto en el momento correcto por el canal adecuado a las personas, dando visibilidad a los diferentes departamentos, las diferentes áreas, activando por diferentes canales, como estábamos mencionando, y todo esto potencializado, escalado por las capacidades de la inteligencia artificial. Entonces, cerrando un poco esta parte, Data Cloud es una apuesta muy grande de Salesforce en las que nos estamos subiendo todos, y a la vista del mismo, Salesforce es probablemente de los esfuerzos más importantes que se hayan hecho desde el nacimiento de Salesforce como plataforma hace 25 años. ¿Cómo funciona este proceso que le estábamos mencionando anteriormente? Traemos las fuentes de datos. Ya ustedes ven ahí los iconos de todas las plataformas de Salesforce y externas. Después de traer esos datos, conectamos los datos, nos conectamos por diferentes métodos, dependiendo del uso que le vamos a dar, de la inmediatez que necesitemos para cada fuente de datos. Después de conectar, entonces, armonizamos esos datos, mapeando al modelo de datos para que entonces todos esos datos obtengan la metadata que ya viene de caja en el modelo de datos de Customer 360 de Salesforce, que sería el framework del que estábamos hablando. Después de armonizar, logramos esa resolución de identidad para crear esa vista unificada de la persona y convertimos toda esa data, digamos, en bruto, que están generando decenas de plataformas, y logramos una vista unificada en la que sabemos qué hace cada persona, en la que sabemos su historial de compras, de engagement, y podemos tener ese perfil de la persona, pero no solamente para visualizarlo, que igual, por ejemplo, para un agente de servicio puede ser muy, muy valioso saber todo lo que ha hecho la persona en múltiples plataformas cuando se meten a ver el perfil de la persona. Pero además de eso, la idea sobre todo es empezar a entender patrones, a entender tendencias de nuestros clientes, a entender y crear segmentos avanzados, y sobre todo activar, crear segmentos avanzados, segmentos que probablemente antes no podíamos crear porque carecíamos de la cantidad de datos, y no podíamos confiar 100% en los datos que teníamos. Segmentos rápidos, avanzados, personalizados, y contactarnos con las personas por los canales correctos. Todo esto es el proceso de Data Cloud. Bien. Bueno, este es un tema un poco más específico, que son las capas de datos. Los Data Stream Objects son, como viene la data, las fuentes de datos diferentes que luego se integran en los objetos del Data Lake, que vendría a ser ya la data ingestada dentro de Data Cloud. Y una vez ingestada, viene el mapeo, que serían los modelos, los objetos del Data Model, perdón. Y una vez ya mapeados al data model y unificados en perfil unificado, podemos cumplir esa promesa que estábamos hablando ahora de visibilizar a los equipos, de activar por múltiples canales y de aprovechar todo eso con la inteligencia artificial. Este proceso a nivel general que se ve acá se puede visualizar en este gráfico que ustedes ven acá, en la que podemos ver un ejemplo de cómo se ve eso en la realidad. En la parte izquierda ven ustedes cada una de las fuentes de datos. Hay datos de contacto de Experience, hay datos de suscriptor de Marketing Cloud, hay datos de venta de un e-commerce, hay recibos de
de una plataforma de pagos. Todo esto tiene sus propios datos, como hablábamos, que representan la columna de la izquierda en el gráfico del centro. Todo esto se mapea, se unifica y queda, digamos, limpio y listo para utilizarse en ese modelo unificado, del data model unificado de Data Cloud. Adicionalmente, tenemos la posibilidad, como les decía, de tener métricas que antes no teníamos o que eran complicadísimas de calcular. Métricas valiosas, como ven gastos por marca, categorías, productos, rankings, métricas muy importantes como el CLV, el Customer Lifetime Value, el valor de vida de una persona, son métricas que requerían equipos de ciencia de datos muy avanzados, equipos dedicados. Por medio de todo este proceso que le estábamos hablando, podemos tener métricas muy valiosas, podemos crear segmentos, calcular de manera mucho más sencilla segmentos, por ejemplo, RFM, basado en recedencia, frecuencia o monto, calcular esos valores dependiendo de nuestras líneas de negocio, submarcas, productos. Bueno, las posibilidades son realmente enormes, y todo con base en tener esa data unificada, limpia, confiable y lista para actuar. Logramos entonces también este tema de personalización y todo esto obviamente nos va a generar nuevos datos, y poder tener una analítica mucho más avanzada, de la que hemos contado o de la que tendríamos teniendo todas nuestras fuentes de datos fragmentadas, que suele ser el caso en la mayoría de las veces. Y para terminar con esta parte, nos gustaría hablar de la parte de segmentación y activación. Entonces ya ustedes vieron cómo es este proceso, o les contamos brevemente cómo es este proceso de traer los datos, unificarlos, mapearlos. Ya una vez están unificados, tenemos la opción de crear segmentos y activarlos. Entonces en el GIF que ven ahí de la izquierda, ven la creación de un segmento. Como pueden ver, es un proceso bastante visual, no requiere conocimientos avanzados de SQL o de algún otro lenguaje de programación. Simplemente con la data que ya tenemos, que ya preparamos, podemos crear segmentos en cuestión de clics con este módulo de Salesforce de clics y no código. Entonces podemos tener nuestros segmentos y luego crear activaciones. Entonces, por ejemplo, podríamos activar hacia Marketing Cloud. Creamos el segmento con, como se ve en el ejemplo de la izquierda, 500,000 perfiles unificados. O sea, hay 566,000 personas en nuestro segmento. Y luego en la activación decidimos a dónde lo queremos mandar. Bueno, lo quiero mandar a un Journey en Marketing Cloud. Y en la activación elijo de mi modelo de datos cuáles son los datos que necesito para esa comunicación, cuáles son los datos que voy a usar para la personalización. Y directamente desde Data Cloud creo la activación y puede estar disponible para utilizarse en otras soluciones de Salesforce o en cualquiera de las nubes de Salesforce, principalmente pues Marketing Cloud, que es la más enfocada en temas de comunicación. Y con esto le doy paso a Camilo para que continúe con la siguiente parte. Perfecto. Aquí en el ejemplo que ya lo vamos a ver en la herramienta igual, ¿no? Pero aquí en el ejemplo que daba David y lo tenemos en la presentación, eh, puede crear unos flujos de datos, ¿no? Entonces, dependiendo del caso de uso que ustedes tengan, depende mucho de si tienen productos, servicios, si el foco es un B2B, B2C, pero supongamos que es un tema de retail, ¿no? Entonces, tenemos unas personas que van a recibir un cupón porque han visitado el sitio web más de 3 veces. Entonces, muchísimas veces esa información está dividida en diferentes lados, en el e-commerce, en el sitio web, en el sistema de datos, en el CRM, ¿no? Entonces, como toda la data está ya congregada y armada, tenemos editores visuales en los que podemos crear estos tipos de casos de uso, ¿no? En el que, por ejemplo, si la persona ha visitado más de 3 veces en las últimas 24 horas, le va a llegar una notificación push para invitarlo a comprar un producto con un cupón, ¿no? Entonces, ese es como uno de los muchos ejemplos o uno de los muchos casos de uso que se pueden aplicar.
salto un momentico de la presentación y veamos algo por acá. Esto que tenemos por acá es Data Cloud. Es un quick view, una visión rápida porque notablemente tiene bastantes cosas de qué hablar la herramienta y hay que mirarlo a profundidad. Pero por ahora lo que queremos que vean es que aquí tengo diferentes elementos, diferentes menús en los que yo tengo todo el sistema armado, todas las variables armadas. Entonces acá, la primera medida, tengo los streams de datos o las fuentes de datos. Estas fuentes puede ser un CRM, un archivo, un Drive, cualquier sistema de datos que ustedes utilicen, ¿no? Ustedes pueden crear esa fuente de datos que se conecte para después posteriormente organizar, unificar, como mencionaba David. Por supuesto, hay unas ventajas inmensas al tener el ecosistema de Salesforce. Si algunas de las personas que están en esta webinar, en esta llamada, ya tienen sales, ya tienen service, pues va a ser mucho más fácil poderlo utilizar, ¿no? Pero también si ustedes tienen Amazon S3 para guardar la información o existen un montón, infinidad de conectores para poder traerse la información hacia Data Cloud, ¿no? Entonces, depende un poco de donde ustedes tengan la información, pero hay un montón de fuentes para elegir información de marketing, información de otras nubes de marketing también, información de e-commerce, Shopify, ¿no? Entonces, existen unas fuentes ahí grandes que se pueden escoger para unificar esa data. Y aquí las llamamos o se refieren como data streams, ¿no? Que sería esas fuentes de datos que tenemos por acá. Esas fuentes, por supuesto, van a formar parte de un modelo. Uno organiza la data de alguna manera para que pueda estar organizada y estructurada. Seguramente de un e-commerce llega una información distinta de lo que llega de una persona que visita una página web. Va a llegar un ID que visita ciertas páginas, mientras del e-commerce va a llegar una persona que compró ciertos productos o que vio ciertos productos, ¿no? En el data model es donde estructuramos y organizamos esa información, si es por cuentas, si es por casos, si es un tema de servicio al cliente, campañas de marketing, ¿no? Opens, clics, campañas enviadas, productos, órdenes y también, por supuesto, el individuo, ¿no? Es donde unificamos a la persona dentro de una persona única, ¿no? Valga la redundancia, dentro de un perfil unificado. Es decir, usted se contacta de diferentes formas con una empresa a través de diferentes fuentes. Lo que hacemos con Data Cloud es conectar esas fuentes y a través de diferentes y variadas y customizables reglas de reconciliación de identidad, sabemos que usted es usted, ¿no? Lo identificamos a través de los diferentes canales. No sé si les ha pasado a veces en algunas empresas que ustedes llaman al contact center o al call center o escriben a un chat y tienen que volver a contar toda la historia, ¿no? En tema de customer service, porque no tienen ese perfil reconciliado, no tienen la misma data, entonces no hay una unificación de la información. Entonces acá, por ejemplo, en esta identificación de identidad, yo puedo crear reglas que digan, por ejemplo, por el email, normalizamos el email, verificamos que el email sea el mismo y veamos que sea la misma persona o a través del teléfono. Si el teléfono existe por allá en una compra que hiciste en un punto de venta y en el sitio web, entonces unificamos a esa persona y sabemos que tú eres una sola persona. Pero existen muchas formas de crear y de crear diferentes reglas de reconciliación de identidad. Y ojo, equipos de marketing, esto es importante y sigue siendo importante y va a ser importante en los próximos 5 o 10 años, reconciliar la identidad de la persona a través de las diferentes fuentes, ¿no? Entonces, bueno, en este caso nada más lo cuento. En este tenemos una normalización vía email y vía teléfono y de los perfiles que llegan, por ejemplo, aquí ha unificado 109 de 178, ¿no? A medida que vayan llegando personas, va buscando y va reconciliando los datos y va creando este perfil unificado de saber que tú eres una sola persona, ¿no? Además de poder tener también insights acerca de la data y darte información con IA de qué datos están llegando. Algo que quería mostrarles un poco y que es bastante interesante es la creación de segmentos, ¿no? Ya tienes la data, ya la unificaste, ya sabemos que tú eres tú y te identificamos por un perfil único, ¿no? Estás una sola vez, a pesar de que has tenido diferentes contactos a través de diferentes fuentes de datos. Hagamos una cosa, este es un perfil, un segmento, la parte de creación de segmentos dentro de Data Cloud y aquí yo puedo crear todos los segmentos que yo requiera. Depende del caso de uso que tenga, ¿no? Gente que compra mucho, gente que compra poco, gente que no responde a mis comunicaciones de marketing, que no abre los WhatsApp, que no abre los mensajes de texto, que no abre los emails, por ejemplo, es un segmento que yo podría crear en dado caso. Entonces, voy aquí a darle a crear nuevo
Y nada más para el ejemplo, yo puedo crear un visor, un constructor visual para arrastrar la data que necesito y visualmente empezar a construir mi segmento. Pasan muchas herramientas, por supuesto, que a veces estas creaciones o estas segmentaciones dependen mucho de conocer herramientas como SQL, ¿no? O lenguajes como SQL. Acá, como decía David, es como la interfaz del usuario lo hace, no tienes que saber código, entonces está diseñado mucho para el marketer, ¿no? Puedes hacerlo con este visualizador, pero también lo que quiero que vean acá es que lo puedes hacer también con IA, con lo que comentábamos ahora de Einstein, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo en el que yo voy a crear un segmento de clientes basado en la información que yo tenga de mis clientes, de los usuarios, ¿cierto? Pero con IA. Y empezamos como con un prompt, ¿no? Para los que han utilizado, por ejemplo, ChatGPT o Gemini o lo que sea que estén utilizando por ahora, aquí funciona igual. Hagamos un prompt. Entonces ponemos, creo que tengo la interfaz en inglés, vamos a hacerlo en inglés. Create segment, crea un segmento con clientes. Crea un segmento con clientes con más de 5 compras en los últimos 90 días. Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo el prompt, también puede ser en español, ¿no? Se pone el prompt y él analiza la solicitud y mira los datos que existe y crea como esos datos o esa consulta. Ya después, aquí a la izquierda, yo a la consulta la puedo customizar y ver qué ajusto. Recuerden, equipos de marketing, que seguramente todo tipo de filtro que ustedes hagan depende de un tipo de datos, ¿no? Lo que yo hablaría como más de 5 compras en los últimos 90 días va a depender de un dato que diga fecha de compra, última fecha de compra, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay unos atributos, por ejemplo, de la orden, ¿no? De la venta que yo hago, es cuándo fue creada y la cantidad de productos. Entonces, inevitablemente, siempre como marketer tengo que pensar es, mi consulta, mi segmento depende de un dato. Como estoy hablando de ventas, bueno, ¿qué quieres ver? Cantidad de productos, cuándo fue la compra y si ustedes se dan cuenta, aquí simplemente como un prompt ya me generó a la izquierda la consulta que yo puedo refinar, ¿no? Acuérdense que todo esto tiene que tener un grado de contexto, no es como magia ya todo lo crea, sino que necesito darle un grado de contexto, pero me ahorró un montón de tiempo ir a buscar esa información dentro de diferentes lados. Entonces, con el solo prompt o comando o orden, ya me dice, bueno, de la venta, tengo la fecha de creación, tengo que la cantidad de productos sea más de 5 productos, ¿no? Y le puse que son más de 5 compras. Aquí de pronto me puso más de 5 productos, pero puedo ajustarlo si lo necesito. Y que esa persona haya sido creado dentro de mayo 31 a agosto 29, en los últimos 90 días. Entonces, puedo ajustarlo o refinar ese segmento y ya me crea ese segmento y me quedaría dentro de los que aquí tengo creados. Entonces, esto nada más es como un sneak peek, ¿no? Es una parte pequeñita de todo lo que puede hacer la herramienta, pero es interesante como solamente con el prompt ustedes crean segmentos. No generé código, no consulté miles de bases de datos, sino que simplemente con un prompt. Es como si el mismo GPT te pudiera generar la segmentación de los clientes a escala. Eso es importante y es algo que nos gusta un montón y nos parece interesante seguirlo comentando. Entonces, eso es como grandes capacidades que tiene la herramienta y por supuesto en esta super quick view que tuvimos, ahí pueden ver un poco de las capacidades generales y es el mensaje que queremos que se lleven ahora, cuáles son las capacidades generales de la herramienta y el potencial dentro de un producto que va a ser muy importante dentro de los próximos años y ahora mismo, y así como el CRM de Salesforce es uno de los más grandes productos que ha lanzado Salesforce dentro de los últimos 20 años, al menos, ¿no? Volviendo a la presentación, seguramente ustedes, equipos, ya tienen algo construido, un modelo, datos organizados dentro de un sistema, ¿no? Entonces, muchos de ustedes habrán podido llegar a ya construir una data unificada medianamente dentro de diferentes fuentes, ¿cierto? Organizada en un modelo, ¿cierto? Y eso ya puede que exista, pero el reto y en lo que te ahorra trabajo de Data Cloud y es que es mejor tener una herramienta que ya tenga el camino recorrido a empezar de cero y empezar a desarrollar, en lo que te ahorra tiempo es en la activación, sobre todo, obviamente en la visibilidad dentro de diferentes fuentes de datos o herramientas o nubes, y sobre todo la AI o la IA.
y es que seguramente ustedes tengan algo ya construido, pero no tengan muchas activaciones. Un ejemplo, tienen ya la data consolidada, pero qué tan fácil es tomar esa data e ingresarla dentro de una audiencia de redes sociales, de Google Ads, de Meta, de Instagram, Facebook, anuncios programáticos, ¿no? Programas de lealtad, ¿no? Casos de servicio, o sea, qué tan fácil es activar eso. A veces eso supone un grado de desarrollo, 2 meses de trabajo y ya Data Cloud tiene más de 200 activadores que pueden tener esa información ahí. Como no solamente es consolidar, segmentar, unificar, sino bueno, al final el reto para ustedes es cómo utiliza la información, ¿no? Eso es lo importante. Y la IA o AI en inglés es un poco también algo que ya está avanzado dentro de Data Cloud. Les di un ejemplo muy cortito, pero hay muchísimos más ejemplos de cómo la utilizamos en función de la data y es que ya la herramienta incluye inteligencia accionable, crear segmentos, recomendaciones, imágenes, visualizar la data de diferentes maneras ya con la IA. No hay que implementar un modelo, no hay que trabajar de cero para crear ese desarrollo. Entonces, todos esos terrenos ya están ganados y los tenemos hechos y listos y hay un camino recorrido por Data Cloud que se vuelve como hablamos al principio, como un aliado importante dentro del marketing moderno, llamémoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Este año ocurrió, si ustedes saben, en la Connections 2024, que es la reunión anual de marketing dentro de Salesforce. Entonces, ¿qué pasa y qué ocurre? Dentro de estas sesiones anuales se lanzan nuevos features para las herramientas y uno de los más importantes es esto, que hay más de 200 conectores para Data Cloud ya hechos, ya hay muchos que son plug and play, ¿no? Que son con cero código y que ustedes pueden ya activar. Entonces, imaginen, vean todos los logos que tenemos a la derecha, Microsoft Dynamics, Power BI, SAP, Meta, Google Cloud, bueno, donde sea que ustedes tengan la información, ya la pueden unificar y conectar y activar. Mandan la información, la unificamos y también se activa o enviamos información que puede ser accionable en un anuncio, por ejemplo, de Google Ads, que es el ejemplo que usualmente damos, pero no solamente es a veces marketing, sino también información de inteligencia de marketing, que necesiten construir, no sé, un dashboard que esté automático en Power BI. Entonces, también estaría ese conector. Y también lo que les comentaba ahora, y es que ustedes pueden tener ya un modelo ya creado, pasa que ustedes pueden tener aquí ya traer su propio modelo de unificación de datos, de organizar su data y puede venir, no sé, de Amazon Web Service, de Snowflake, de Google Cloud, y pueden traer ese modelo, implementarlo y se ahorran un montón de tiempo también, ¿no? Y ya pueden traer ese modelo. Es uno de los grandes anuncios que se dio en Connections este año. Básicamente, ya tiene algo, traiga el modelo y empiece a funcionar o a aprovechar las ventajas de lo que hablamos ahora, que es activación, segmentación, IA dentro de Data Cloud, ¿no? No hay que empezar de cero siempre porque seguramente ustedes ya tienen algo construido. Entonces, sin entrar en temas tan técnicos, ustedes pueden construir su modelo o conectarse a un modelo. Si hay equipos aquí, por ejemplo, que trabajen con data o tengan claro estos puntos, saben que pueden construir un modelo de cero o traerse modelos que tengan, por ejemplo, en herramientas como Google Cloud o Vertex, que es una IA, un modelo de IA que ya tengan preconstruido y lo ingresan dentro de Data Cloud o lo implementan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría crear, ya tienen un modelo que dice, yo ya tengo organizado un modelo que dice la predilección a la probabilidad de compra de un usuario. Entonces, nada, se trae y en Data Cloud se crea el segmento y se activa, pero ya en conclusión, todo se puede traer y se puede implementar lo que ustedes ya tengan, ¿no? Eh, Eso hasta ese punto. Queremos cerrar un poco la sesión hablando un poco de la IA ya aplicada en cosas muy, muy específicas. Dentro de todo el ecosistema de Salesforce existen elementos de IA, como hablamos ahora en Data Cloud, para empezar a trabajar contenidos, temas de ventas, de servicio, de e-commerce, de desarrollo de apps, de visualización, también de métricas. Pero veamos ejemplos específicos, ¿no? O sea, creo que es un poco amplio lo que hemos hablado hoy, pero veamos un ejemplo, ¿no? Em, el reto que hablábamos ahora es crear un perfil unificado, activar los datos, un poco tener esa capa de seguridad dentro de la IA y sobre todo el análisis también, que es todo el tema de reporting, ¿no? Habilitar eso para un análisis, porque no siempre es como tener la data, sino también es importante poderla revisar o tener como esa inteligencia de datos. Veamos ejemplos. Eh, en Marketing Cloud, o bueno, Marketing Cloud Engagement, recientemente el nombre al que se cambió,
tenemos ejemplos como, por ejemplo, inteligencia artificial para la generación de contenido, crear textos o líneas de asunto generativos con un prompt, también como lo vimos ahora, y va creando también un modelo en el cual puedes crear una personalidad de marca, ¿no? No es lo mismo que poner la información en GPT porque ahí no se crea un modelo, ¿no? En GPT solito creas un prompt, te genera un texto interesante, listo, pero no está formando un modelo ni está, no puedes customizar esto. Entonces aquí podemos crear contenido basado en la personalidad de la marca, customizarlo un poquito, ¿no? Acá también, dentro de esta herramienta, podemos utilizar también la IA para aprender del usuario, escoger cuál es el mejor tiempo de envío, a qué hora abren las personas los correos, ¿no? Los mensajes, cuál es el scoring, qué tanto abren los mensajes, qué nivel de interacción tienen con la marca. Y también algo que pasa hoy en día mucho en marketing y es que enviamos un montón de cosas, ¿no? Y pueden que las personas estén saturadas. Entonces, si están saturadas, podemos ver quiénes están sobresaturadas, infrasaturadas, no nos comunicamos con ellos tanto y eso lo podemos hacer ya con la IA. Me da ese informe y me da esa información y no tengo que hacer un montón de cruces de data. Y sobre todo me da como insights para ver cómo, cuál es el rendimiento de los mensajes, los mejores asuntos, los mejores contenidos. Y me va dando como un poco esas métricas para yo activarme, ¿no? Dentro de lo que bueno, sería marketing, ¿no? Lo que les decía ahora, ustedes pueden crear una personalidad de marca en un elemento llamado Brand Center dentro de la nube de marketing y pueden crear diferentes personalidades y ahí con eso van creando un prompt según la personalidad. ¿Listo? Pero también existen creaciones de imágenes, ¿no? Existen diferentes aditivos dentro de Marketing Cloud o dentro de las nubes de Salesforce para crear imágenes también con un prompt, así como lo hacen ustedes en Gemini, Midjourney, no sé si han utilizado otras herramientas, el mismo WhatsApp, ¿no? Ya tienen creador de imágenes. Bueno, aquí también pueden crear imágenes para sus contenidos, para sus emails y empezar a trabajarlo desde acá y digamos que con más o menos cero trabajo de diseño, ¿no? Porque se ahorran un montón de tiempo y lo van a poder hacer. Existe un partnership de Salesforce con una compañía importante que se llama Typeface, que puede ya crear las imágenes dentro de los contenidos, ¿no? Solamente, como hablamos ahora, con un prompt. Y ese contenido, bueno, va a ser altamente personalizado, ¿no? Porque los textos, las imágenes van a ser personalizados, pero también van a ser creados desde cero con prompts, ¿no? Y un poco también dentro de todo este mundo de la IA, existe el mundo web, ¿no? Salesforce tiene también nubes en las que en la página web pueden crear segmentos por afinidades, ver quién compra qué afinidades tiene según las categorías que ha visto del sitio web o que ha comprado. Y también, no sé si les ha pasado que a veces necesitan o saben que en un sitio web que ustedes compran, que les ofrecieran un producto para ustedes, ¿no? Le recomendaran productos. Hay elementos como el Next Best Action, que es como cuál sería la próxima acción que hace el usuario según la información que tenemos histórica, comprar este producto, comprar esta categoría, o cuál sería la oferta recomendada, hablando en ese ejemplo de e-commerce, ¿no? Para ese usuario. Entonces ya con IA podemos tener ofrecimientos automáticos de cuál sería la next best action para ese usuario, por ejemplo, ¿no? Y nuevamente, he hablado un montón de que ustedes como equipos de marketing, ¿no? Seguramente aquí personas de muchos mundos, pero tienen que ver todos con marketing y es ver las métricas. Entonces, aquí la IA dentro del ecosistema de Salesforce también me ayuda a ver el performance, a darme insights de esto está ocurriendo, cambia esto por acá, cambia esto por acá, limpia los informes, limpia la data, porque a veces tener informes precisos no es tan fácil, ¿no? Y también poder ofrecer como recomendaciones de dónde invertir, ¿no? En qué momento invertir, si sube el costo por clic, el costo por lead, el costo por impresión, un poco esas sugerencias o ya dejar automático, por ejemplo, esa toma de decisiones, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que Google Ads ya hace con IA, ¿no? Para tomar decisiones en ese sentido, pero a nivel global, no solo de Google Ads, sino de muchas fuentes de datos que se pueden congregar acá, ya existen elementos que me ayudan a tomar la mejor decisión para invertir en el momento adecuado. Y es un poco eso, ¿no? Para cerrar, dentro de todo lo que decía, tenemos un modelo unificado, un poco para hacer el recap del que hemos visto, traerse información de diferentes lugares, crear ese modelo y la resolución de identidad en el que seas una sola persona, activamos, analizamos, predecimos también y arrastramos también, y vemos informes dentro de la herramienta y activamos también con flujos, con activaciones y digamos que utilizamos esa data para el bien dentro de marketing, ¿no? Y para acciones muchísimo más orquestadas, poderosas, ¿no? Y dentro de todo esto,
recuerden que pueden traerse su propio modelo. Sé que ha sido cierto contenido ahí que hemos hablado, pero importante que se lleve la parte funcional, como las capacidades de la herramienta, y ahí lo puedan ver, cómo dimensionar qué es lo que puede hacer. No sé si existen algunas preguntas por ahí, alguien puede escribirlo ahí en el chat y lo vamos a resolver, ¿no? De igual manera, mientras si tienen alguna duda y la escriben, también los invitamos a que podamos practicar en este pequeño Kahoot. Son unas 5 preguntas en las que ustedes pueden ir a probar los conocimientos que vimos durante esta llamada. ¿Listo? Pueden escanear el código y ahí vamos a poder tener unas preguntitas muy sencillas en las que podamos ver y podamos ahí participar. Camilo, sí hay una pregunta Sí, por aquí, donde comentan que se pueden crear segmentos a partir de un grupo de clientes, por ejemplo, clientes que han comprado el producto A, encuentre otros clientes con características similares mediante el modelo de IA. sí, dentro de la creación de segmentos, ahí con Einstein, uno puede también dar el prompt y refinarlo, pero sí, se puede tener como esa correlación, ese paralelismo con el tema de las características y depende mucho de cómo configuremos los modelos de datos, ¿no? A veces en un mundo de productos hablamos de categorías y categorías relacionadas, entonces sí, podría ser como crear un segmento con IA con personas que compren productos similares, obviamente habría que crear esas relaciones dentro de lo que serían las categorías, ¿no? Si son productos de outdoor, de caminata, entonces, por ejemplo, productos para calzado, que sería ropa, y esas 2 categorías serían categorías afines y podríamos crear un segmento con IA. Y recuerden, como vimos ahora a la izquierda, teníamos esa posibilidad de refinar cuanto a datos, ese prompt que estoy haciendo, como que me agiliza el 90% del trabajo, pero sí, lo podríamos hacer. Es importante cuando dices características similares que podamos configurar ese modelo, ¿no? Para que el sistema entienda que son unas características similares, pero bueno, se hace una vez y ya el resto es solamente ir creando los segmentos, ¿no? Es un poco eso, Claro. pero gracias por la pregunta. Hay otra pregunta que están comentando, ¿cómo se manejará la privacidad de la información a nivel de perfil de usuarios? Claro, si usted, bueno, al principio ahí David comentaba esto que es Instant Trust Layer, y es que hay unas políticas de Salesforce alrededor de la IA que tiene cero retención, no hay como un log de las consultas que yo he hecho en esos prompts, ¿no? Entonces no hay una retención de datos, hay una capa de seguridad que hace que yo, si tengo, solo si tengo acceso a esa herramienta, pues ahí vea la información, pero no la puede exportar cualquiera, no la va a ver cualquiera, entonces existe, digamos que protección porque puedo verlo dentro del mismo ecosistema. Existe también formas de hashear los datos, como de mascarar los datos, y de alguna manera es data que no va a salir de Data Cloud. También recuerden que Data Cloud no es no va a ser su CRM, ¿no? No va a ser su administrador de datos, sino es un sistema para activar, conectar, implementar, ¿no? Y crear esos segmentos, pero no es su sistema único de almacenamiento de información. Pero en cuanto a privacidad, existen unas capas importantes que hablamos al principio de confianza, de cero retención, en los que eh, la información se enmascara, la información no está expuesta a todos, ¿no? No es como si yo ingresara cuántos ingresos tuvo la empresa en este año y le preguntara a GPT que me lo divida por 12. Entonces, está como segurizada, por decirlo así. Ok, Y los clientes están obviamente unificados y esa data está ahí guardada y reservada dentro de Data Cloud. claro. Hay otra pregunta, ¿cuál es el primer paso para integrar Einstein a mi Self-Service Cloud cuando toda mi data está en Salesforce? Claro, hay unos conectores ya predispuestos que traen los objetos. Entonces, digamos que simplemente con unos cuantos clics tú traes qué objetos necesitas, sell service, a cuenta, lead, contacto, oportunidad, service, caso. Entonces, sí, dependiendo de los objetos que tú tengas, todos esos objetos te los puedes traer como streams, ¿no? De data que van a caer al final a Data Cloud. Y mucho mejor si tienes Salesforce porque es como más plug and play, ¿no? Al ser de la misma compañía, por supuesto. Ok, Eh, gracias. a ti, Norma. Entonces, bueno, ahí David, dale. Los minutos que nos quedan, si nos dan unos minutitos más y ahí Sí. cerramos con el Kahoot.
Bien, gracias. Vamos a empezar para alcanzar a participar. Listo, vamos entonces con la primera pregunta. Dice, ¿cuál es el principal objetivo de Salesforce Data Cloud? Ya ustedes ven en los dispositivos en los que estén, pues seleccionan el color que consideren apropiado. Acá solo hay una respuesta correcta en esta pregunta. Y tiempo, excelente. Muy bien, muy atentos todos. Unificar datos de múltiples fuentes para obtener una visión 360 del cliente y a partir de allí todo lo que hablamos durante la llamada. Muy bien. Veamos quién fue el más rápido entonces. Joan. Muy bien. Siguiente, ¿cómo Data Cloud puede ayudar a sacar el mayor provecho de la inteligencia artificial? Traduciendo datos de cualquier fuente a más de 40 idiomas automáticamente, utilizando la tecnología ChatGPT, creando emails más inteligentes o añadiendo contexto a los prompts con datos de los clientes. Y muy bien, añadiendo contexto. Bueno, como nota de color, usar la tecnología ChatGPT podría ser posible, como les decíamos, con los modelos externos, pero no es el mayor provecho de la IA y GPT es solo una herramienta de las muchas con las que se podría conectar Einstein One. Y bueno, el tema de los idiomas era un poco pregunta trampa. Muy bien, veamos cómo vamos. CC se subió al primer lugar. Vamos con la siguiente pregunta, ya que estamos un poco pasados de tiempo. ¿Qué tipo de datos se pueden conectar en Salesforce Data Cloud? ¿Solo datos de Salesforce? ¿Solo datos estructurados? ¿Datos de Salesforce y otras aplicaciones de terceros? ¿O ninguna? Bien, veamos. Excelente. Datos de Salesforce y de cualquier otra aplicación. De hecho, ahí está el poder unificar todas las plataformas que necesitemos conectar. Veamos si ha habido cambios. CC sigue liderando. Quedan 2 preguntas únicamente. Aquí hay 2 respuestas correctas de las 4. ¿Cuáles de estos son casos de uso válidos para las capacidades de Data Cloud? Enviar emails y SMS personalizados, automatizar, crear la creación de campañas en redes sociales, crear segmentos complejos con datos relacionados de múltiples plataformas, calcular el valor del ciclo de vida del cliente. Muy bien, son las 2 últimas. Directamente, Data Cloud no envía mensajes. Esa era un poquito pregunta trampa. Sí te permite generar los datos para que luego puedas enviar desde otra plataforma como Marketing Cloud, por ejemplo. Y lo mismo con las campañas de redes sociales. No es una plataforma de gestión de campañas de redes sociales, sino de unificación de datos para, por ejemplo, crear segmentos o calcular métricas como, por ejemplo, el valor del ciclo de vida del cliente o CLV. Veamos si hubo cambios. Sí, MPay subió al primer lugar. Veamos entonces la pregunta final. También es de múltiple respuesta. ¿Cuáles son los 2 componentes únicos o principales que diferencian a Data Cloud de otros Data Lake? Activación a través de más de 200 conectores, la posibilidad de integrar datos de Salesforce, la facilidad para crear reportes o la capacidad de implementar modelos propios. Entonces, bien específico. Y veamos las respuestas. La activación con más de 200 conectores. Así es, tiene esa facilidad, como hablábamos, de plug and play, de clic sin un código, con más de 200 plataformas diferentes, lo cual facilita mucho la ingesta de datos. Sí, obviamente se pueden traer datos de Salesforce, pero no es único de Data Cloud. Hay otros Data Lake que también podrían traer datos de Salesforce, entonces por eso no es esa. También puedes crear reportes usando otras plataformas, pero esta capacidad de implementar modelos propios de inteligencia artificial también es un diferencial muy importante de Data Cloud. Entonces, bueno, muchas gracias por participar. Veamos entonces quién ganó, cuál es el podio. Medalla de bronce para MJ,
que estaba en primer lugar hasta hace poco. Lía subió al segundo puesto, muy bien. Y felicidades para Misterio Daniel. Daniel. Ah, Felicidades. muchas felicidades a los ganadores. Ya nos contactaremos por privado para hacerles llegar a un pequeño presente. Bueno, Ok. como vamos hasta aquí, ya con el tiempo más que jugado, gracias ahí David y Camilo. No sé, ahí Cami, damos como las últimas slides para cerrar. Sí, podrían habilitar un segundo aquí para compartir. Ya Ajá, mostramos, por favor. Ahora sí. perfecto. Gracias. Dale, ahora sí. Bueno, em, hasta aquí todo esto que ha contado Camilo y David es mucha información y lo sabemos y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo se puede continuar con todo esto, ¿no? Y ahí justamente viene un gran valor que hemos tratado de diseñar nosotros, como decíamos al principio, como consultora especialista en temas de marketing digital y en Salesforce. Hemos preparado un assessment para validar si ustedes están preparados para iniciar un camino de Data Cloud, ¿no? Entonces, sin compromiso, ahí hemos generado este assessment gratuito para ustedes y aquí los invito a que escaneen un código QR justamente para abordar este tema, como también hemos diseñado, y no está puesto aquí, hemos diseñado como un acelerador, ¿sí? Que es un paquete de implementación para abordar este tema de Data Cloud. Entonces, los invito a todos, yo sé que ya estamos en el último minutito, para que escaneen este código y ya nos comunicamos de forma personal y privada para hablar caso a caso como se amerita. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias y ahí, Normita, te dejo a ti para el Sí, cierre. pues más que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. En breve les estaremos haciendo llegar un correo con la información detallada y cómo es que ustedes pueden agendar una reunión con nuestro equipo. Entonces, una vez más, les agradecemos y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Bonita tarde.